Perfecto, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de nuestro preuniversitario popular Antumapu, clases de lenguaje. Ya saben cómo participar de las clases, obviamente mucha atención, pueden usar el chat o pedir la palabra en cualquier momento, todos sus comentarios siempre los estoy leyendo, así que, bueno, ustedes saben. Para partir la clase de hoy día, mi bandita, ¿cómo se sienten en la escala de los carpinchos o capibaras que causaron harto revuelo el año pasado en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina? Porque hubo como una masificación de estos animales que estaban en todas las plazas, estaban en todos lados, y como que la gente salía y había como invasión de capibaras. Yo soy el capibara número 2. Justo recién, de hecho, estaba regaloneando con mi perro, pero y así estaba, así regalón. Fernanda manda el número 4, excelente, me encanta el número 4. Sofía manda el número 6, bien Sofía, bien estudiosa, bien responsable, me encanta el número 3 también. Ángelo dice 6 o 7, excelente, bien relajado, por decirlo de una forma, el número 6 y 7. ¿Alguien más que quisiera compartir su estado de ánimo? Javi también número 7. Excelente, me alegro que llega relajada, tocada por una mariposa casi. Bienvenido Ángelo también, lo voy a silenciar que entró con el micrófono prendido. Ahí estamos, Ángelo. ¿Cómo está Ángelo? 6 y 7, ya me dijo. Qué pavo. Perfecto, les agradezco muchísimo a todos y a todas por contarme con qué ánimo llegan el día de hoy. Ojalá que sea una clase productiva, que podamos cerrar bien todos los contenidos de la materia de texto argumentativo, y vamos a comenzar con nueva materia, texto, género narrativo. Dentro del género narrativo, como les contaba la semana pasada, hay algunos cambios en los contenidos de la prueba. Dentro del género narrativo hay algunas cosas que ya no entran, otras que sí, así que hoy día vamos a estar viendo eso. Me alegro mucho, Ángelo, qué bueno que llega muy bien, me alegro. Entonces, me informó el profe Cristian que la última clase llegaron hasta justo antes de estos ejercicios. En este caso tenemos que reconocer los modos de razonamiento en la argumentación. Si se recuerdan, teníamos 5 modos o 5 formas clásicas en que se podía argumentar. Sabemos ya que el texto argumentativo, sobre todo en su modalidad lógico-racional, es una serie de argumentos conectados de manera lógica para llegar a convencer a alguien de mi opinión, de mi punto de vista, que cambie su conducta o que siga haciendo algo o que cambie su forma de pensar. Básicamente buscamos influir en el receptor, convenciéndolo de una tesis, de una opinión personal, a partir de una serie de argumentos encadenados uno tras otro. Y para esto existían 5 modos de razonamiento clásicos o bastante estandarizados que se ocupan hace mucho. ¿Cuáles eran estos 5 modos de razonamiento en la argumentación? Los voy a poner en el chat para que vayamos completando y se recuerden, ¿no es cierto? Y vayamos completando este ejercicio. Teníamos 5 modos donde teníamos razonamiento por generalización, razonamiento por autoridad, razonamiento por analogía, razonamiento por signos, que fue el primero que vimos de hecho, y razonamiento por causa. Estos eran los 5 modos de razonamiento clásicos o estandarizados. Bien, teníamos el razonamiento por generalización, donde se generaliza para convencer a alguien de algo. Bien, teníamos los típicos ejemplos de todos los chilenos son ladrones.
No, no todos los chilenos son ladrones, si bien hay varios, no todos ni todas somos ladrones. Bien, básicamente es aquel razonamiento que agrupa un montón de de ejemplos para llegar a una ley o un concepto común que los englobe a todos ellos y quizás englobe un poco más. Razonamiento por autoridad es aquel razonamiento en donde se cita a personajes. Me dice Fernanda, es como el meme que dice todas las mujeres mienten. Exacto, ese es el razonamiento por generalización. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres mienten, es una forma de convencer a alguien de que tenga cuidado, pero con un razonamiento que involucra a todos los miembros de un grupo en una misma categoría. Con esto estoy diciendo que todas las mujeres mienten, es decir, no existe ninguna mujer que no mienta, cosa que es falso. Así como todos los hombres son iguales, bueno, la verdad es que no, habemos algunos que somos un poco diferentes, si bien compartimos muchas características, y ahí obviamente es para debate, pero en esta clase de razonamientos se agrupa a todos en una misma categoría, cosa que muchas veces cae en falacias, y de hecho hay falacias argumentativas, fallos en la argumentación, precisamente por generalizar. Luego teníamos el razonamiento por autoridad, aquel en donde yo llamo a una autoridad en el tema, a un experto en un tema para convencer a cualquier persona de algo que yo estoy tratando de explicar. Por ejemplo, el método de razonamiento por autoridad se ocupa mucho en los comerciales de pasta de dientes, en los comerciales de, a veces también en los de comida para gatos, como 8 de cada 10 gatos prefieren tanto. Bueno, esos son datos de veterinarios, por lo tanto, llaman a una autoridad, generalmente los doctores en la pasta de dientes, como lo más usado, tal dentista recomienda Colgate. Por lo tanto, yo convenzo a alguien de comprar tal producto utilizando la autoridad de un médico, de un dentista o de una dentista. Razonamiento por analogía era aquel modo de argumentación en donde se busca una igualdad entre dos cosas que son diferentes. Básicamente la analogía es una comparación por igualdad. Yo asemejo dos cosas comparándolas en algún aspecto en que son similares. ¿Bien? Teníamos el razonamiento por signos, en donde, y este es quizás el que más falla, hay signos, señales, pistas, huellas de una cosa y yo puedo llegar a concluir ciertas otras cosas. Por ejemplo, yo veo una nube negra muy grande que sale desde el horizonte hacia arriba y yo digo, ah, debe haber un incendio, porque veo humo negro, es un signo de que yo concluyo y trato de convencer de que debe haber un incendio por allá. Ahora esa nube negra puede ser no necesariamente un incendio, puede ser por otras circunstancias, por lo tanto, no necesariamente el razonamiento, bueno, como víamos en la clase anterior, el razonamiento por signos es de los razonamientos que más fallan o que más errores causan, ya que muchas veces lo que yo veo, el signo que yo veo, puede estar causado por otra cosa. Y por último, uno de los modos de razonamiento más sólidos y con menos fallas es el razonamiento por causa. En este razonamiento, mi opinión, mis conclusiones, de las cuales yo quiero convencer a alguien, esa opinión es causada por los argumentos. Básicamente los argumentos son los que originan la tesis. Aquella opinión de la cual yo quiero convencerte es creada, es causada por los argumentos. Básicamente, resumiendo un poco rápido, esos son los 5 modos de razonamiento. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Ay, oh, faltó uno, creía que eran 5. No entendí mucho el último. Ya lo vamos a ver siempre con ejercicios, es mucho más fácil, Fernanda. De todas maneras, le recomiendo que le pegue una miradita a la clase del miércoles pasado, que estuvimos explicando precisamente esto. ¿Ya? Entonces, voy a ir leyendo la primera frase, obviamente, y ustedes me dicen qué modo de razonamiento, qué tipo de razonamiento de esos 5 creen que sea. Voy con el primer fragmento. Un extracto, obviamente, de el diario La Tercera,
economía chilena registró un crecimiento de 2,1% el 2015. Dice, en relación con el comercio exterior chileno del 2015, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios cayeron 1,9 y 2,8% respectivamente. En ambos casos, el resultado se sustentó en la contracción del componente bienes, principalmente industriales. El ingreso nacional bruto disponible real aumentó 1,1%, afectado por menores términos de intercambio. Un texto obviamente muy de cifras, muy objetivo, un texto que no tiene ningún tipo de opinión, ¿no es cierto? Simplemente son datos concretos. ¿Qué modo de razonamiento creen que se está aplicando aquí? Razonamiento por generalización, por autoridad, por analogía, por signos o por causa. ¿Por cuál se la juegan, mi bandita querida? En este caso, ¿de qué nos quieren convencer? El de analogía no le faltó. No, el de analogía era en donde yo comparo dos cosas por su igualdad. Tomo dos situaciones o cosas diferentes y veo en qué se parecen. Ese era el de analogía. Ángelo pregunta por signos. ¿Será por signos? Él, en el caso del razonamiento por signos, yo lo recuerdo más como razonamiento por huellas. ¿Por qué? Porque una cosa que yo supongo, que yo concluyo sin ver, la supongo por una huella. Por ejemplo, veo una huella, un signo de una rama rota y una pisada en el camino, y yo digo, por aquí pasó alguien. Por lo tanto, mi opinión, mi tesis, que quizás es falsa y que yo quiero convencer a otro, es que este signo, una huella, por ejemplo, una pisada en un camino, me dice que por aquí pasó alguien recientemente. Ese es el razonamiento por signos, en donde hay una huella, una pista, una señal que me indica algo que yo no estoy seguro, que yo supongo que fue causado por ese signo, por esa huella, por esa señal que quedó ahí. Analogía entonces. Fernanda pregunta causa. ¿Alguno más? ¿Alguna más se le ocurre? ¿Cuál puede ser? Una respuesta más para ir con la correcta. No tengan miedo a equivocarse, estamos simplemente ejercitando, repasando lo que vimos en la clase anterior. De una semana a otra igual se va olvidando, así que por eso yo hice el pequeño resumen y con estos ejercicios para que vayamos reconociendo mejor, ¿ya? De todas maneras, como siempre, esto no nos lo van a preguntar en la APCU, o sea, en la PAES, como ¿cuál modo de razonamiento está en este argumento? No nos lo van a preguntar así, pero es importante entender para saber reconocer los textos argumentativos. ¿Cuál sería, en este caso, la tesis? ¿Cuál es la opinión de la cual me quieren convencer de que el año 2015 las exportaciones e importaciones cayeron en tal porcentaje? Esta es la de lo cual me quieren convencer a mí. En este caso, y felicito a Fernanda, tenemos un modo de razonamiento por causa. Muy bien, Fernanda. ¿Por qué será modo de razonamiento por causa en este ejercicio, en este extracto? Estaba muy bien, Fernanda, la achuntó precisamente. ¿Por qué? Porque en este caso nos dicen una cosa y esa cosa, esa conclusión, eso de lo que me quieren convencer a mí, fue originado por los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que sostienen esa tesis? La tesis de que las exportaciones e importaciones cayeron 1,9 y 2,8. Esa tesis está sustentada y está causada por los argumentos que vienen después. Nos dice, en ambos casos, es decir, ese 1,9 y 2,8, ese resultado se sustentó, es decir, se originó, partió en la contracción del componente bienes. Es decir, hubo menos bienes, principalmente bienes industriales.
¿Qué quiere decir eso? De que las empresas produjeron menos ese año, ¿ya? El ingreso nacional bruto disponible real aumentó 1,1%, afectado por menores términos de intercambio. Es decir, hubo menos ventas, hubo menos intercambios de productos por dinero o servicios por dinero. Por lo tanto, en este caso, los argumentos son la causa de la tesis. ¿Cuáles son los argumentos? De que se contrajo el componente de bienes industriales y de que el ingreso nacional bruto aumentó. Por lo tanto, esos dos argumentos que me presentan son la causa de que las importaciones y exportaciones hayan decaído en esos porcentajes. En este caso, es un texto muy numérico, muy de datos duros, ¿no? Aquí no hay opiniones, aquí hay hechos concretos. Y nos presentan una consecuencia y luego nos presentan las causas que originaron esa consecuencia. Por lo tanto, el modo de razonamiento es por causa. Nos dan una idea y luego nos presentan como argumentos las causas, el origen de esa idea, que en este caso era la contracción la disminución de el porcentaje de exportaciones e importaciones. Muy bien. Vamos con el número 2. El número 2 nos dice un fragmento de una adaptación, perdón, es decir, que lo adaptaron un poco, arreglaron el texto, pero esto viene del mostrador y el título es Fermat, Weiss y el Nobel de la Matemática. Tenemos, probablemente usted se habrá preguntado alguna vez si existe un premio Nobel de Matemática. Y si sabe de su inexistencia, tal vez haya llegado a sus oídos un falso mito muy difundido. Alfred Nobel no instituyó el premio porque su esposa habría tenido amoríos con un matemático. La razón es mucho más sencilla. En materias científicas se tiende a dar prioridad a áreas del conocimiento y trabajos de índole más aplicada. Esto explica no solo el hecho de que la matemática no sea considerada, sino también el que célebres físicos como Hawking y Penrose no hayan sido galardonados con un Nobel, o que a Einstein se le haya adjudicado por su explicación del fenómeno del efecto fotoeléctrico y no por la teoría de la relatividad. Ese era el ejercicio. ¿Qué tipo de razonamiento creen que está aplicándose aquí? Ya vimos el razonamiento por causa, así que lo descartamos. Nos quedan los otros 4. Generalización, autoridad, analogía o signos. ¿Cuál creen que es el modo que está aplicando aquí? El modo de razonamiento. Nos queda el por autoridad, por analogía, por signos y por generalización. ¿Por cuál se la juega? Fernanda pregunta con cierta timidez, ¿no será el de autoridad? Ángelo, Aranza, Javi, Monse. Ángelo dice por analogía. Profe, disculpe, ¿Sí? lo molesto. Dígame. ¿Podría repetir cómo eran más o menos los conceptos de todo, si es que no le molesta? Pero así Voy. como Sí, recordatorio súper breve. no hay ningún problema. Tenemos el razonamiento por generalización. En ese caso, yo extrapolo características de diversos ejemplos, de varios casos concretos específicos, y los generalizo a una idea más global. El típico razonamiento por generalización, como lo expliqué en la clase pasada, sería, por ejemplo, lo que hizo Isaac Newton cuando explica la ley de gravedad. A Isaac Newton le cae la manzana en la cabeza y dice, ¿por qué las cosas caen para abajo? ¿Por qué no caen para otros lados? Y agarra 100 objetos y los deja caer. A partir de los resultados del experimento de esos 100 objetos, de esos 100 ejemplos de cosas que las solté y cayeron para abajo, yo generalizo de que todos los objetos
son atraídos hacia el centro de la Tierra y que por lo tanto tiene que haber una ley, una fuerza invisible que atrae a todos los objetos hacia el centro de la Tierra. Aunque yo solté 100 objetos y esos 100 cayeron, generalizo de que todos los objetos del mundo van a caer siempre hacia abajo. Entonces, es un poco como el modo de... Como decía la Feña, que el tema de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Exacto, exacto. Entonces yo a partir de algunos ejemplos generalizo, extrapolo una idea mayor. Esto es como el modelo inductivo. Vamos de diversos ejemplos, de casos particulares, hacia una idea mucho más global, mucho más concreta, que abarca todo. Luego tenemos el razonamiento eh, por autoridad, en donde se llama a personajes muy expertos en el tema que se está discutiendo, o que son una autoridad en el tema, o directamente a veces llaman a famosos para que opinen sobre un tema que no saben, pero igual, básicamente por autoridad y llamar a una figura pública conocida, o a un experto, o a una autoridad en el tema a tratar, para que opine y para que nos convenza de cierta cosa. Bien, básicamente tomo la autoridad de una persona que sabe del tema para apoyar mi opinión. Como en el caso de los comerciales de pasta de dientes, cuando yo llamo a un dentista para que me diga que tal marca está mejor. En el caso del razonamiento por analogía, es cuando yo, bueno, lamentablemente no lo vamos a ver porque ya quitaron las figuras literarias de la prueba. La analogía es una figura literaria en donde yo comparo dos cosas por su parecido en algo. Por ejemplo, yo digo, el río es como una serpiente de plata vista desde arriba. Por lo tanto, yo comparo un río con una serpiente de plata por la forma, ¿no es cierto?, y por el color. Siendo que un río y una serpiente son cosas diferentes, pero tienen algo en común. Eso es una analogía, una comparación por igualdad. El razonamiento por signos, como les decía, es aquel por huellas, yo le llamo, porque es aquel que a través de un indicio, de una pista, de una huella, de un signo, yo establezco una conclusión que puede o no ser cierta. Por ejemplo, no sé, veo que está muy nublado, con nubes muy cargadas, y digo, hoy creo que va a llover, pero puede que no llueva, puede que se aclare el cielo. Por lo tanto, es a través de signos visuales, de pistas de huellas visuales, visibles, que yo saco una conclusión. Esos son mis argumentos. Oye, tal huella me hace pensar que tal cosa. No sé, se ocupa mucho también como en los casos de detectives, como que encuentran una pista y sacan una conclusión. Ah, debe ser tal persona porque estuvo relacionado con este objeto que encontré en la escena del crimen. ¿Cachai? A través de una pista yo llego a una conclusión de la cual quiero convencer al resto. Entonces creo que ese, el que mencionó recién. Ya, usted se la juega por el de por signos. Bueno, y Sí, por causa, ya lo expliqué, lo explicamos recién, lo vimos en el ejemplo, es cuando la tesis, aquella frase que yo quiero convencer a los demás, está originada, está causada precisamente por los argumentos. En este caso teníamos el ejemplo de que nos dicen que las exportaciones cayeron tanto por ciento y que eso se debe a la contracción del componente bienes. Es decir, mi opinión está originada, está causada por mis argumentos. Los argumentos de la contracción de bienes causan que haya disminuido las exportaciones e importaciones. Eso. Entonces Ángelo se la juega por el de por signos. Segurísimo, dice. ¿Cuál sería el signo? ¿Cuál sería la pista? ¿Cuál sería la huella que le lleva a pensar eso? En este caso, y felicito nuevamente a la Fernanda, hablamos de un razonamiento por autoridad. En este caso, nos llaman, nos citan a personajes célebres, a personajes que son una autoridad en el campo de las ciencias y de las matemáticas. Y con este argumento nos explican que incluso célebres físicos como Stephen Hawking o, no me acuerdo cómo se llama, creo que Willis Penrose, no estoy seguro, en este caso
incluso esos grandes matemáticos conocidísimos, aún ellos no han recibido un título Nobel. Y con esto nos explican que no se preocupe, Ángelo, a partir, como siempre, los errores nos transforman las malas en buenas. A partir de equivocarse, uno se da cuenta de sus errores y mejora la comprensión. En este caso nos mencionaban a Alfred Nobel, el creador de los premios Nobel, que ya lo habíamos visto en otro texto, a Stephen Hawking y a Albert Penrose, no me acuerdo el nombre, pero que hayan, incluso Albert Einstein, que aún siendo célebres físicos y matemáticos, no hayan recibido premios Nobel porque ellos estudian un ámbito más abstracto, el de las matemáticas. Y que, por ejemplo, a Einstein, siendo que por todos sus descubrimientos lo hayan premiado por el efecto fotoeléctrico y no por su teoría de la relatividad asociada al campo de la matemática. Por lo tanto, a través de célebres científicos nos muestran por qué aún no existe el Nobel de Matemáticas. Existe el Nobel de la Paz, el Nobel de Ciencia, Física, Química, etc., pero no existe el Nobel de Matemáticas. En este caso, y sobre todo para la próxima, si llaman a los expertos en un tema y los ocupan como ejemplo o ocupan su opinión para convencerte de algo, siempre va a ser por autoridad. Déjenme borrar los dibujos y seguimos. Siguiente ejercicio. Es que como nombró a otras personas, por eso pensé que era de autoridad. Sí, sí, básicamente cuando nombran a personas que son como expertas en el campo del que están hablando, rápidamente nos inclinamos hacia el de autoridad. Porque ocupan a las autoridades, ocupan a los expertos en un tema para convencerte de algo. Vamos con el número 3. Este sí que sí, espero que lo logren resolver. Tenemos un extracto de qué es el espíritu del texto que enseña realmente la Biblia. No, al revés. El capítulo sería qué enseña realmente la Biblia y el texto es qué es el espíritu, ¿no? Entonces dice, el alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar de manera muy parecida a como un aparato de radio necesita la electricidad. Pensemos en un... sí, ya cambié. Vamos con el siguiente ejercicio, número 3, ¿ya? Seguimos. El alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo... ¿no le aparece? Sí, mejor salga y entre, porque me confirman los demás si ya se ve el número 3, el texto número 3. Pueden ver el texto número 3, ya se me arregló, perfecto. Sí, profe, sí se ve. Ya, bacán. Entonces sigo. El alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar de manera muy parecida a como un aparato de radio necesita la electricidad. Pensemos en un aparato de radio portátil. Cuando le ponemos pilas, la electricidad almacenada en ellas pone en marcha el aparato. Sin pilas, sencillamente no funciona. Pues bien, ocurre algo parecido con el espíritu. Es la fuerza que imparte vida al cuerpo. Lo mismo que la electricidad, no tiene sentimientos ni puede pensar. ¿Qué modo de razonamiento será el que nos presentan aquí? Nos queda el de analogía, el de generalización y el de signos. ¿Por cuál modo se la juegan? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Una analogía? ¿Una generalización? ¿O a través de pistas de señales están convenciéndonos de una tesis? ¿Por cuál se inclinan? ¿Quién se la juega? Fernando, usted que anda en llamas hoy día. Generalización.
Leeré de nuevo el texto. Ah, dele nomás, la espero. Ángelo, si quiere opinar, dele nomás. Estoy pensando, profe, estoy pensando. Agustín se la juega con por analogía. Pucha, profe, yo no sé, ¿algún compañero que quiera opinar? Voy a esperar a la Fernanda y voy con la correcta. Ay, profe. Si no, vamos nomás, si lo ocupamos como ejemplo. No hay problema, no hay presión aquí. Bien, voy entonces con la correcta. En este caso, excelente Agustín. Tenemos un razonamiento por analogía. ¿Por qué por analogía? Como les explicaba, la analogía es una comparación por igualdad. Cuando hablamos de una analogía, comparamos dos cosas que son muy diferentes o que no son tan parecidas, pero las comparo y las igualo en lo que se parecen. En este caso, ¿qué es lo que hacen? Nos están tratando de explicar de que el alma y el espíritu no son lo mismo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a comparar, van a hacer una comparación por igualdad entre el espíritu y las pilas de una radio. Y nos dicen que así como la radio necesita las pilas para funcionar, el cuerpo necesita el espíritu para funcionar. Pero, como dice al final, el espíritu no puede vivir por sí solo. El espíritu no tiene sentimientos ni puede pensar. Al igual que la electricidad no puede poner la música por sí misma. La electricidad tiene que estar en la radio para que funcione la música, así como el espíritu tiene que estar en el cuerpo para que ese cuerpo funcione. Por lo tanto, aquí hacen una analogía, una comparación entre las pilas y el espíritu. Y nos dicen que se parecen en eso, que hacen funcionar a la cosa donde están puestas. Si las pilas están puestas en la radio, funciona la radio. Si el espíritu está en el cuerpo, ese cuerpo está vivo y funciona. Por lo tanto, es una de analogía. Me imagino que se entiende, estaba harto clara la comparación por igualdad. Vamos con la siguiente, que sería la número 4. Esta es desafiante, les voy a decir la verdad, no les voy a mentir, esta está difícil. Esto es una parte de Historia de la Filosofía, las obras de Kant del periodo crítico, por M.T. Youchok. Dice, el rasgo fundamental de la filosofía crítica de Kant es la conciliación del materialismo con el idealismo, el agnosticismo. Cuando Kant, escribe Lenin, admite que a nuestras representaciones corresponde algo existente fuera de nosotros, cierta cosa en sí, entonces Kant es materialista. Cuando declara incognoscible, trascendente, ultraterrenal esta cosa en sí, habla como idealista. La doctrina de la incognoscibilidad de las cosas en sí tiene sentido idealista, porque en última instancia, para Kant, las cosas en sí son trascendentales, esto es, ultraterrenales, existen fuera del tiempo y del espacio. Bueno, yo estudié filosofía 1 año y medio, por lo tanto me manejo un poco con este vocabulario, con esta forma de explicar típica de la filosofía que busca ser siempre muy enredada, palabras enredadas, conceptos parecidos,
filósofos que opinan, lo que comentan sobre las obras de los anteriores, por lo tanto, es un lenguaje un poco complejo. La pista, la clave para entender el modo de razonamiento en este caso, está en la segunda palabra. En la segunda palabra del texto ya nos da la clave de qué modo, qué tipo de argumentación está usando. Cuando nos dicen el rasgo fundamental de la filosofía crítica de Kant es bla, 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 bla. Cuando nos dicen de un rasgo de algo, se refiere precisamente a un signo, a una señal, a un indicio que marca algo y que nos permite llegar a cierta conclusión. Por lo tanto, sí, es por signos, Fernanda. Nos dicen el rasgo fundamental, es decir, la pista, la huella que deja y que hace y nos permite identificar a la filosofía crítica de Kant, es la conciliación del materialismo con el idealismo, el agnosticismo. Por lo tanto, aquí nos dicen que para identificar, para reconocer la filosofía crítica de Kant, tenemos que fijarnos en su huella fundamental, como en su característica más distintiva y que marca, que deja huella, que es un signo que tenemos que buscar para descubrir que esa es la filosofía de Kant. Y sería la conciliación del materialismo con el idealismo. Es decir, que las cosas existen en la vida real, pero que las cosas en sí existen en un mundo ideal. Por ejemplo, si yo digo, una silla, puede ser esta silla, la silla en la que están sentados ustedes, cualquier silla, todas son sillas, pero las sillas en sí no son ninguna de estas, son como una idea de algo para sentarse, son fuera de lo real. Muy bien, Fernanda, anda aprendidísima. Les quiero mostrar el último ejemplo, lamentablemente no está en esta diapo, o sea, en este PPT, está en el PPT anterior, así que lo voy a compartir para solamente veamos el ejemplo de, para que veamos el ejemplo de razonamiento por generalización. Aquí les tengo el ejemplo de razonamiento por generalización. Aquí, ay, perdón, salió chico. Ahí, no sé si están viendo lo mismo que yo. Ah, no, acá está. Ahí sí. Era la cotorra de la clase de filosofía. Qué grande. Yo igual era así como el que más le hacía preguntas a la profe de filosofía. Era mi materia favorita en el colegio. Vamos con el último ejemplo, que obviamente sería razonamiento por generalización. Esto es un extracto de una opinión de Juan Cristóbal Guarelo, Algo está cambiando. Y dice así, bonita Eurocopa 2016, Albania, Islandia, Irlanda del Norte, un torneo desmesurado de 24 países que parece indicar que la UEFA está cayendo en los mismos vicios que su hermano mayor, la FIFA. Agrandar la fiesta al máximo y sacarle jugo a las piedras, derechos de televisión, merchandising, boletos. Mirando lo que ocurre específicamente en la cancha, el numeroso contingente de colados, países sin tradición y con ligas locales irrelevantes, indica que el fútbol mundial está cada vez más parejo. Que ya no importa que tu campeonato sea una bosta, si eres capaz de meter unos cuantos jugadores en las mejores ligas, Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania, con eso te aseguras una selección competitiva y el día menos pensado, Islandia le ganó a Holanda en Ámsterdam. Este es un claro ejemplo de razonamiento por generalización. ¿Cuál es la generalización? De que cualquier país, aunque no tenga tradición futbolística, aunque sea un país malo y con una liga mala, si tiene un par de jugadores buenos, puede llegar a generar una selección competitiva. Esto es un poco lo que le pasa a Chile. Chile, la liga chilena, bueno, a mí me gusta, pero la verdad es súper mala en términos concretos. Pero tenemos un par de jugadores que juegan en el extranjero, en las mejores ligas, y con eso podemos dar ejemplos de que una selección que no tiene tanta trayectoria futbolística como Chile, ya estuvo por lo menos dando la pelea hace un par de años. Este es un claro ejemplo de generalización. ¿Por qué?
porque no todos los países, aunque tengan un par de jugadores buenos, van a dar la pelea en una copa como la Eurocopa o el Mundial o la Copa América. Eh, quiero que mirando aquí, me gustaría que dijeran cuál es la tesis, cuál es la opinión polémica de Juan Cristóbal Guarelo que está dando en este fragmento. ¿Cuál sería la opinión que está tratando de defender Cristóbal Guarelo? ¿Quién se la juega por una frase de este pequeño extracto que sería la tesis? ¿Cuál sería la tesis de este extracto? ¿De qué nos está tratando de convencer él? ¿Cuál es su opinión que trata de convencernos? Cuando dice que ya no importa que tu campeonato sea una bosta, si eres capaz de meter unos cuantos, eso, ¿o no? Perfecto. Básicamente, bueno, yo me inclinaba más porque el fútbol mundial está cada vez más parejo. Aunque eso es básicamente lo mismo que decir que te puedes asegurar una selección competitiva con un par de jugadores buenos. Precisamente esa sería la tesis de Juan Cristóbal Guarelo. Él nos dice, su opinión es, que no importa que tu liga sea mala, tú puedes generar una selección competitiva si tienes un par de jugadores en las mejores ligas, aunque tu liga nacional sea muy mala. Eso lo sintetiza un poco, como les decía, cuando dice el fútbol mundial está cada vez más parejo. Aunque sí, la verdad es que la tesis sería, como dice Ángelo, que con un par de jugadores buenos se genera una selección competitiva, cosa que uno puede estar de acuerdo o no. Esa es su opinión y la trata de defender con ciertos ejemplos, como por ejemplo Islandia le ganó a Holanda de visita en Ámsterdam. Ese es un ejemplo de razonamiento por generalización. Tomo los ejemplos del par de selecciones que son competitivas con una liga mala, pero con jugadores buenos, y lo extrapolo a todos los países del mundo. Pero no necesariamente es así. Súper. Voy con un pequeño resumen de el texto argumentativo, de las estrategias para enfrentar los textos argumentativos. Entonces, muchas gracias, Ángelo, por la participación. Me encanta cuando abren micrófono. Entonces, con esto le damos el cierre a la unidad o a la materia de género de texto argumentativo. Dígame, Ángelo, ¿tenía alguna opinión? ¿Tenía algo que decir? No, no, nada, nada, nada. Ah, ya. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de lectura? ¿Cómo enfrentamos los textos de género argumentativo? Esta es la estrategia. Primero, antes que todo, cuando nos encontramos frente a un texto argumentativo, bueno, al principio no necesariamente sabemos que sea un texto argumentativo, expositivo, no sabemos al principio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como siempre, antes de leer el texto, realizamos una rápida revisión previa a la lectura. La imagen general del texto y el título. Sabemos que el título siempre nos ayuda muchísimo a identificar el tema antes de la lectura. Si el texto tiene su título, yo voy a saber al tiro, este texto se trata de esto, ¿ya? Y por ahí también puedo, a través de la estructura, ver, bueno, si no tiene diálogo, probablemente no sea un texto narrativo, puede ser expositivo o argumentativo. Podríamos entonces determinar el ámbito cultural a través del título y de la revisión previa a la lectura. Podemos determinar si es un texto periodístico, un texto que habla sobre fútbol, sobre música, sobre historia, sobre matemáticas, sobre los pueblos indígenas. Podemos saber al tiro de qué trata el texto. El género discursivo, podemos saber si estamos hablando de un ensayo. Ya sabemos que los ensayos es un texto híbrido entre expositivo y argumentativo, toma un poco de las dos cosas. Si es un artículo científico, por ejemplo, un artículo de la prensa, si es un artículo como una crónica, una noticia, si es una carta, un cuento, un reportaje, ya podemos saber qué tipo de texto, a qué género corresponde. Y obviamente un posible tema, sobre todo cuando el texto tiene título,
inmediatamente ya podemos saber que ese va a ser el tema central del texto. Por lo tanto, antes de leer el texto, tenemos que intentar con esa visión previa y con la lectura del título, determinar de inmediato qué tipo de texto es. Si forma parte de una obra de teatro o de un, no sé, de un volumen de una enciclopedia, por decirlo. ¿De qué trata el texto? Obviamente, si sale el autor, si sale la fuente, quién lo escribió, cuándo y dónde. Eso también nos ayuda muchísimo, por ejemplo, si es un texto que sale en 1947, es un texto antiguo, sé que van a ser temas viejos. En cambio, no sé si dice 2012, 2015, 2022, sé que es un texto más moderno y que obviamente puede tener información mucho más reciente. Y obviamente lo que ahí ya es un poco más difícil llegar a determinar el para qué. ¿Para qué escribieron este texto? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Aumentar mi conocimiento, por lo tanto, un texto informativo, convencerme de algo, por lo tanto, o sea, ay, no lo dije bien, aumentar mi información, es decir, sería un texto expositivo. Si lo escribieron para convencerme de algo, es decir, un texto argumentativo. Si lo escribieron para entretenerme, que puede ser una obra de teatro, una narración, un cuento, una novela, el para qué del texto, para qué lo escribieron. En un segundo lugar, cuando ya hicimos todo ese análisis previo de la estructura del texto, el título, el autor, la fecha, revisamos las preguntas también, obviamente, sabemos que antes de la lectura siempre leemos las preguntas para saber dónde poner más atención. Cuando ya terminé todo ese paso previo, voy con la lectura atenta del texto, poniendo especial atención en el vocabulario. El primer paso de la lectura comprensiva es decodificar el texto, es decir, conocer las palabras que lo forman. De mayor conocimiento del vocabulario, se sigue una lectura más fluida, es decir, que si yo no sé una palabra, me voy interrumpiendo. En cambio, si manejo mucho vocabulario, la lectura es mucho más constante. En este paso voy a ver qué palabras desconozco, qué palabras no conozco. ¿Qué quiere decir esa palabra en esa frase? Ya cuando yo me encuentro con palabras que no sé lo que significan, obviamente trato de imaginarme a lo que se refiere por el contexto. En la frase en donde está esa palabra que yo conozco, trato de entender la idea general y a partir de eso deduzco el significado de la palabra. Muchas veces también tengo que fijarme si la palabra está siendo usada connotativa o denotativamente. Denotativamente es sentido literal, es decir, exactamente lo que significa esa palabra de manera normal, sin ningún doble sentido. En cambio, si la palabra está siendo usada de forma connotativa, quiere decir que tiene una connotación diferente a la usual. Puede ser un doble sentido, alguna clave, una ironía. Muchas veces yo digo algo de forma irónica para referirme completamente a lo contrario. Por lo tanto, tengo que identificar si están usando las palabras en sentido literal o en sentido figurado. Una vez ya terminé la lectura, lo ideal también es leer analítica y sintéticamente cada párrafo. Dividimos mentalmente las oraciones y párrafos en sus elementos componentes para lograr hacer una síntesis que especifique los temas de los párrafos y sus ideas relevantes. Como yo les he dicho, y como hemos ejercitado incluso durante la lectura de algunos textos, de algunos ensayos, lo ideal es ir subrayando, destacando o tomando apuntes al lado de cada párrafo de la idea principal. Si yo voy al tiro subrayando las ideas principales, la idea, o escribiendo al lado, al costado de cada párrafo, la idea central de eso, cuando vaya respondiendo las preguntas, sobre todo las preguntas de síntesis o de relación entre párrafos, va a ser mucho más sencillo. Yo ya tengo identificado en este párrafo lo más importante es esto, en este otro párrafo lo más importante es esto otro, cómo se relacionan, lo comparo con la alternativa y tengo la pregunta respondida al toque. En este punto es útil determinar los sujetos que más se reiteran en el párrafo, es decir, cuál es la persona o la idea, el concepto que más se repite en el párrafo, y las frases del predicado que nos aportan las informaciones más importantes, es decir, de qué se está hablando,
y qué es lo que se dice de aquello que se está hablando. Se sugiere subrayar palabras o frases clave que permitan sintetizar el párrafo. ¿Cuál es el sujeto de la primera oración o del primer párrafo? ¿Qué se afirma o se niega en el predicado? Es decir, ¿qué se dice sobre ese sujeto en cada párrafo? ¿Los sujetos se mantienen a lo largo de todos los párrafos o van cambiando? ¿Habla todo el rato de lo mismo, de la misma idea, de la misma persona, o va cambiando aquello de lo que está hablando? Va hablando de otras cosas, va tocando otros ejemplos, va cambiando de idea, cambiando de concepto a lo largo del desarrollo. Si va cambiando de concepto, obviamente, párrafo a párrafo es difícil que hable todo el rato de lo mismo. Generalmente se cambia de una idea a otra y va avanzando, progresando en esas ideas. Por lo tanto, yo al leerlo, si identifico, subrayo la idea principal párrafo a párrafo, va a ser mucho más fácil encontrar aquella columna vertebral que une todos los temas de todos los párrafos, aquel concepto grande, global, en el cual caben todas las ideas principales de cada párrafo, pero no agrega nada más ni queda nada afuera. Eso es una buena forma de llegar a una síntesis global. Si yo ya tengo identificado las ideas párrafo a párrafo, es mucho más fácil darme cuenta cuál es ese concepto, esa columna vertebral que abarca todos los pequeños temas tratados en los párrafos, pero que no incluye temas que no están en ese texto. Entonces, ¿cuál es la idea principal de la primera parte del párrafo? ¿Con qué ideas termina el párrafo? ¿Con qué frase resumo el párrafo? Ojalá que puedan escribir la frase, si no, pueden destacar o subrayar la idea principal. Muchas veces se entiende al tiro la idea principal y basta con subrayarla. Esto es lo más importante del párrafo y luego lo simplifica, lo desarrolla. Entonces, en cuarto lugar, continuando con esta estrategia de trabajo de interpretación de los textos argumentativos, enseguida deberíamos determinar unidades de contenido superiores al párrafo. Hay que establecer, ya en un ámbito más global y abstracto, una progresión de contenidos que implica sintetizar segmentos textuales para darle una función con respecto al conjunto del texto. Es decir, que cuando ya tengo resumido párrafo por párrafo, puedo entender mucho mejor la idea central, la idea de todo el texto y para qué ponen cada una de las ideas de cada párrafo. Esas ideas que van en cada uno de los párrafos, es mucho más fácil darme cuenta del propósito comunicativo, del para qué, si yo ya tengo el para qué global, el qué es lo que me está explicando todo el texto. Entonces el párrafo 3 lo que hace es comparar tal idea que desarrolla con otro ejemplo de, no sé. O el párrafo 5 lo que hace es dar ejemplos de la idea que describió en el párrafo anterior. Entonces con eso es mucho más fácil darle una función de cada párrafo, de cada segmento, con respecto a todo el texto, al texto global. Teniendo en cuenta que el escritor tiene un plan de redacción en su mente, hay que intentar determinarlo, pensando muy en general. Es útil pensar en que el texto tiene partes o segmentos que cumplen alguna función. Y como hemos visto en clase, hay algunos textos que, no sé, de 6 preguntas, 3 son de propósito, de función comunicativa. ¿Para qué me ponen el ejemplo de la Escuela de Toledo en el párrafo 6? Para mostrar los nuevos focos de pensamiento en el siglo tanto. Entonces, si yo ya entiendo todo el texto, es mucho más fácil determinar el objetivo, el propósito comunicativo de cada uno de los párrafos. ¿Cuáles son las preguntas que voy a intentar responder en esta parte? ¿Cuál es la primera parte del texto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su segmento más importante? ¿Cuál es lo más importante de todo el texto? ¿Cuáles son las 2 o 3 ideas más importantes del texto? Sabemos que generalmente, como el método deductivo nos dice, lo más importante suele estar al principio, la idea global que abarca todo, y luego en los párrafos finales va avanzando hacia ejemplos más particulares. Aunque como hemos visto también, muchas veces en el género argumentativo, en los textos argumentativos, como nos tratan de convencer de algo, parte con la tesis que me quiere convencer, con la idea que es una opinión, la desarrolla con los argumentos y muchas veces al final del texto
repite la tesis y comprueba si convenció o no convenció. Por lo tanto, en este caso los textos argumentativos muchas veces tienen esa estructura de lo más importante o lo más grande arriba y lo menos importante los ejemplos abajo, pero al final hay nuevamente una frase que engloba, sintetiza todo. Y generalmente reafirma su opinión y te invita a compartirla con el autor o la autora. ¿Qué quiere decir el texto en su parte final? ¿De qué me está tratando de convencer? ¿Qué quieren que yo haga o deje de hacer? ¿O qué quieren que compre? ¿O qué quieren que firme? ¿O a qué partido quieren que me una? O no sé, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es lo que querían que yo hiciera? ¿O de qué querían que yo me convenciera? Eso es lo que voy a responder al final. Voy a llegar a la tesis ya. Para finalizar, sí, creo que este es el último paso, sí. Debemos establecer una síntesis final, hacer interpretaciones, es decir, darle sentido, darle valor al texto, hacer inferencias generales y una evaluación. Ya sabemos que valorar, evaluar son las preguntas con las habilidades más complejas, más integradoras, en las cuales uno tiene que hacer un poco de todo antes. Por lo tanto, cuando ya comprendí todo eso, el propósito del texto, la función de cada párrafo, ya estoy entendiendo todo el texto y genero una síntesis final. Este texto trata de tal cosa, lo interpreto, es decir, el autor está en contra de tal idea y está defendiendo tal otra idea. Hago inferencias generales, probablemente lo que influyó en el emisor fue esto, o el estado del emisor es crítico, o el estado del emisor es apreciativo, está feliz, está contento, está enojado, que está criticando algo, está levantando para bien la imagen de algo. Sí, ya llegamos a la máxima abstracción. En un enunciado expresamos el contenido, básicamente la síntesis global. También podemos dar un sentido amplio a todo el texto, como una sola idea. La idea de este texto es tal cosa. La idea de este texto es, no sé, la cantidad de bosque nativo que se pierde año a año, por decir algo. Se pueden plantear ideas que válidamente se desprenden del texto. Incluso se pueden plantear opiniones sobre el texto. Aquí ya estamos hablando de inferencias globales o de preguntas de evaluar. Cuando yo coemito un juicio que ya el emisor me expone en su argumentación y yo comparto o repito, replico ese análisis y esa idea, esa opinión del emisor. ¿Qué preguntas voy a responder aquí al final? ¿Qué enunciado sintetiza todo el texto? Típica pregunta de ¿cuál sería un titular adecuado para el texto leído? O ¿cuál es el tema fundamental del párrafo expuesto? Es básicamente una síntesis global. ¿Qué enunciado, qué frase sintetiza todo lo que leí? ¿Cuál podría ser su título? ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Qué nos quiere decir? O sea, ¿cuál es la opinión del emisor? ¿De qué nos está tratando de convencer? De todo lo dicho, ¿qué podríamos sacar como conclusión? ¿Qué se infiere? ¿Qué es lo más importante, lo más relevante? ¿Qué opiniones son válidas? Pasa mucho que en los textos argumentativos se defienden opiniones, pero a veces se defienden esas opiniones con otras opiniones, con apreciaciones, con pareceres. Por lo tanto, ¿qué opiniones son válidas y cuál no? ¿Qué cosa me convence y qué cosa no me convence o no me persuade porque es muy sentimental, no toca ninguna cosa lógica? Básicamente esas serían formas para llegar a una síntesis global, a una inferencia global de un texto argumentativo. Sobre todo, y como les había dicho antes, muchas veces lo importante de los textos argumentativos es identificar la tesis. Y para identificar la tesis, ¿qué es lo que hago? Identifico la opinión del emisor. ¿Cuál es la opinión del emisor? ¿Cuál es una frase que es controversial, una frase polémica? Ya sabemos que las tesis siempre van a ser una opinión personal, un parecer del cual muchas personas pueden estar en contra más que a favor. Por lo tanto,
cuando yo estoy buscando la tesis, ¿cuál es la tesis de este texto? Nunca voy a buscar frases de seguridad, frases absolutas o datos concretos. Siempre, para encontrar la tesis, voy a buscar cuál es la opinión sobre el tema polémico que se está tratando. Obviamente, primero, antes que todo, voy a determinar el tema polémico. Este tema, no sé, por ejemplo, ¿cuál texto leímos hace poco? El de que se envíe una circular a los colegios para que lean de que los niños hasta tal edad tienen que usar cinturón. Por lo tanto, ¿cuál es el tema polémico? La nueva ley de uso de cinturones de seguridad en los autos, o del uso de las sillas para niños en el auto hasta los 6 años, por decir algo. Ese es el tema polémico. ¿Cuál es la tesis? Debería enviarse una carta a todos los colegios para que la leyeran sus profesores, para explicar que ahora toda la gente tiene que hacer esto, usar el cinturón o usar la silla hasta tal edad. Pues entonces, hay gente que puede estar de acuerdo con eso y hay gente que puede estar en contra. Siempre la tesis va a ser una opinión, un parecer, una apreciación respecto de un tema polémico. Por lo tanto, primero, en todo texto argumentativo, voy a determinar el tema polémico. ¿Cuál es ese tema que genera disputas, que genera diferentes opiniones y que por lo tanto alguien quiere convencerte de una y otro alguien puede no estar de acuerdo y convencerte de la otra? Por lo tanto, siempre, 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 sobre el tema polémico, busco cuál es la opinión del emisor, de qué está tratando de convencerme a mí para que yo haga. Plantea una tesis propia o refuta la tesis de otro. Muchas veces, más que dar tu propia opinión, dar tu propia tesis, algunas veces toma la tesis de otra persona y la rebate. O sea, está en contra de tal tesis. Puede que no te diga su opinión propia, pero te diga que está en contra de la opinión de otra persona, tome esa opinión y te explique por una razón, dos, tres razones, y razón final de que lo que dijo tal autor está malo. No hay que creerle a ese viejo porque dijo, se equivocó en esto, malinterpretó esto y no tiene sustento para no tiene garantía para sus argumentos. Por lo tanto, puede explicarte tu propia opinión o rechazar la opinión de otra persona para que tú no le creas a él, no sigas su opinión, no sigas su conducta. Hay diversas tesis sobre las que se discute. Esto generalmente ocurre cuando nos encontramos con texto argumentativo dialógico, en modalidad de diálogo. ¿Por qué? Porque es difícil que una sola persona hablando sola o escribiendo sola tenga más de una tesis y las ponga a pelear. Generalmente eso ocurre cuando estamos en una discusión. Hay más de una tesis, hay un emisor que da una opinión y el otro da otra opinión y así se van contraargumentando, o solamente es una voz, una persona que te explica todo el rato, yo opino esto, y esto se hace así, esto es por esta razón, bla, 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 pero no hay respuesta. ¿Cuáles son los argumentos que sostiene? ¿Cuáles son esas ideas sobre las cuales se va a apoyar la opinión o que fundamentan, ¿no es cierto?, la opinión? ¿Qué hechos presenta? Cuando decimos qué hechos nos referimos a identificar más bien las garantías y respaldos. Sabemos que la garantía es una frase no controversial que relaciona la tesis con los argumentos. Básicamente los hechos son muchas veces una base de datos, un conjunto de ejemplos que te apoyan para tú dar un argumento. Por lo tanto, los hechos, las cosas concretas que no son opiniones, lo más común es que sean o la garantía, aquella frase no controversial que nadie te va a rebatir, que relaciona mi opinión con los argumentos que estoy dando, los une, les da sentido, o esos hechos también pueden ser la garantía. Aquellos ejemplos, aquella base de datos, aquella fuente, ¿cómo se llama? Estadística, toda esta información estadística que avala los argumentos con los cuales yo defiendo mi tesis. Esos generalmente son los hechos en el texto argumentativo. Al contrario de las opiniones. Esas opiniones tienden a ser la tesis, o muchas veces encontramos opiniones en la modalidad, ¿cómo se dice? En la modalidad retórico-afectiva. Esas opiniones abundan más cuando me tratan de persuadir a través de las emociones. Ahí va a haber mucha más opinión. ¿Por qué? Porque no hay mucho dato duro para convencerte de lo emocional, ¿ya?
Eso básicamente, chicos y chicas. Ese sería, y con eso damos cierre. Ah, no, mira, nos quedan ejercicios. Sí, nos quedan unos ejercicios. Profe, en las tesis también se pueden poner citas, ¿verdad? O eso solo se puede en los ensayos. A ver, sí se puede poner citas, como poner comillas, cito a tal persona y doy la frase de esa persona. Sí se puede poner, sí se pueden poner citas en la tesis, sobre todo si esas citas son opiniones, ¿ya? Como yo quiero convencer a todos de lo que dijo Martín Lutero, que la iglesia está robando, que no debería venderse el perdón del cielo, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo tomar la opinión de otra persona y ocuparla como mi propia tesis. Es decir, yo voy a dar argumentos de por qué lo que dijo Fernanda Cuevas es la verdad. Y todos tienen que creerle a Fernanda porque su tesis es verdad. Y yo voy a argumentar a favor de la tesis de otra persona. ¿Sí? Sí se puede hacer. No es muy recomendable, no es tan usual, no se ve tanto, pero a veces sí. ¿Qué es lo más común? Más común que eso es, yo tomo la opinión, por ejemplo, la suya, Fernanda, yo tomo su opinión y la cito como un experto. Por ejemplo, yo digo, no, mira, yo opino esto porque Fernanda Cuevas en la clase del miércoles dijo tal cosa y ella no se equivocó en ningún ejercicio. Por lo tanto, ella es una autoridad en este tema y esta cita, comillas, bla, 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 de Fernanda, es un ejemplo de por qué mi opinión está bien. Entonces, más que ser recomendable, se ocupa a la inversa. Yo tomo su opinión como si fuera mía y la cito a usted como argumento para defender su opinión. Sí, vamos con un pequeño ejercicio, creo que sí, nos quedan justo 15 minutos. Hoy nos queda un texto largo igual, a ver. Ya, yo creo que alcanzamos de más a hacer sus dos preguntitas. Bien, entonces, tenemos este texto y nos van a preguntar cuál es la tesis, qué se puede inferir del emisor. El texto anterior puede corresponder a una, el párrafo quinto cumple la función de, o del primer párrafo se deduce que para el emisor. Ya, me importa más que nada responder sobre todo la pregunta número 1, identificar la tesis del texto leído. ¿Ya? Hagan un esfuerzo, traten de identificar la tesis en el texto que les voy a leer. Ya sabemos cómo identificar las tesis, siempre es una frase, una opinión sobre un tema controversial. Ojalá que también puedan identificar el tema controversial a tratar. Voy entonces, me acompañan desde sus dispositivos con la lectura. Voy a cerrar un pelín el chat para leer. Dice, la Unión Europea es imaginable sin el Reino Unido, pero inviable sin Francia. De ahí que en toda Europa preocupe y mucho el perfil de algunos de los candidatos que disputan este domingo el acceso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. 3 de los 4 candidatos que, en empate técnico, encabezan las encuestas, cuestionan las políticas comunitarias. Marine Le Pen propone, además de la institucionalización de la xenofobia, un referéndum para abandonar el club. El conservador François Fillon exige la devolución de competencias y el ultraizquierdista Jean-Luc Mélenchon pide renegociar los tratados. Le Pen, que tiene el apoyo de Trump, simpatiza con Putin, a lo que se suman Fillon y Mélenchon. Ello da una idea de cuáles son hoy las aspiraciones e inquietudes de los ciudadanos galos que ya en 2005 rechazaron la Constitución Europea. El antieuropeísmo galo es una pésima noticia para el continente y muy negativa para España. Solo Emmanuel Macron, el independiente centrista, liberal y progresista, que encabeza los sondeos, defiende abiertamente la Unión Europea y lanza un mensaje positivo sobre Francia y la globalización. Su victoria insuflaría de optimismo y confianza en el futuro a Francia y conformaría la mejor respuesta del viejo continente al Brexit y al populismo de Donald Trump y que germina en casa.
el país que iluminó al mundo con la Ilustración y la Revolución, es hoy una nación atemorizada por los ataques terroristas perpetrados por ciudadanos radicalizados por la influencia yihadista y preocupada por la amenaza a su modelo social debido a la competencia de otras naciones más dinámicas en un mundo sin fronteras. Frente a todo ello, aumentan las corrientes nacionalistas, xenófobas y populistas que aquejan también a otros países europeos. Pero la victoria de Macron está lejos de estar garantizada. Nunca en los últimos 60 años habían llegado 4 candidatos tan empatados. Nunca antes tampoco se habían organizado unas presidenciales bajo estado de excepción y con un nuevo atentado 3 días antes de acudir a las urnas. Tampoco nunca antes se ha vislumbrado tan claramente la posibilidad de que ninguno de los dos grandes partidos que han estructurado la política francesa, el socialista y el republicano, sea llamado a gobernar el país. Si los sondeos permiten alguna certidumbre, esa es la eliminación del Partido Socialista ahora gobernante. Muy descolgado en los sondeos, el candidato Benoît Hamon, salido de las primarias abiertas de su partido en enero, podría sufrir la humillación de no alcanzar ni el 10% de los votos. Es otra característica transfronteriza, la crisis de la socialdemocracia, que sigue buscando su lugar en las sociedades modernas a las que tanto aportó en el pasado, y el auge de una extrema izquierda que promete imposibles y que comparte propuestas con la extrema derecha. Europa necesita a la Francia abierta y europeísta que fue, un país dispuesto a avanzar, no a cerrarse en sí mismo, y, sobre todo, necesita derrotar al populismo de izquierda o de derecha. Estas elecciones son claves para poder abrir el camino de la recuperación, del reformismo sano y del europeísmo convencido. Texto de El País, Francia, clave europea. Perfecto. Antes de leer la pregunta, y vuelvo a abrir el chat, ¿cuál es el tema polémico? ¿Cuál es el tema polémico de este texto? ¿Cuál es ese tema del que trata el texto y para el cual tienen que haber al menos 2 o más opiniones, puntos de vista? ¿Cuál es el tema polémico del que habla este texto? ¿Qué entendieron? ¿De qué estaban debatiendo? ¿Constitución? Pregunta Fernanda. Tiene algo que ver con la Constitución Europea, con la Unión Europea. Si me equivoco, dígame. Si se equivoca, yo le digo. No está tan lejana, pero podría ser un poco más puntual. Podría estar mejor la respuesta. Sí. En este caso, el tema polémico es si Francia debería o no salirse de la Unión Europea. Ese es el tema polémico del que habla el texto. Si Francia debe salirse, así como se salió Inglaterra, de la Unión Europea, lo que se llama el Brexit, o si, si Francia debe continuar siendo parte de la Unión Europea. Ese es el tema polémico. Ahora, que ya les dije cuál sería el tema polémico, la salida o permanencia de Francia en la Unión Europea, ¿cuál será la tesis del texto leído? Tenemos estas 5 alternativas y son: A, la Unión Europea desaparecería, no, la Unión Europea desaparecerá debido a la falta de compromiso francés. B, la continuidad y permanencia de Francia es fundamental para la Unión Europea. C, la globalización y el europeísmo están destinados a la desaparición. D,
Existe un empate técnico entre los 4 candidatos a la presidencia de Francia, o E, las elecciones francesas son una mala noticia para el continente europeo. De estas 5 alternativas, ¿cuál descartarían de inmediato? ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Entre cuáles dos están? Toda participación me sirve. Yo hay una que descartaría, pero inmediatamente, porque no es una opinión, es un hecho concreto, un hecho, no una opinión. Ahí no sé si se me fue la palabra, pero un hecho comprobable, un hecho medible. No es una opinión. Hay una de estas alternativas que es un hecho concreto. Me cuentan, descartan alguna, se inclinan por alguna, están entre dos. La A se va. Fernanda quiere descartar la A. La Unión Europea desaparecerá debido a la falta de compromiso francés. Sí, la verdad es que la A también la descartamos. En ningún punto del texto se establece una opinión así. Y de hecho, siquiera pensarlo es algo ilógico, porque la Unión Europea es la organización de todos los países de Europa. Si Francia no tiene compromiso, incluso si Francia se sale de la Unión Europea, esta va a seguir existiendo. Por lo tanto, descartamos la A. Muy bien, Fernanda. ¿Cuál descartaba yo? La alternativa D. La alternativa D no es una opinión, es un hecho concreto, un hecho numérico, un hecho estadístico. Existe un empate técnico entre los 4 candidatos a la presidencia de Francia. Es decir, hicieron una encuesta y vieron que los 4 candidatos están empatados. Por lo tanto, eso no es una opinión, es un hecho concreto, son números, son datos, datos duros, son datos concretos. No es una opinión, no es un parecer, no dice si lo encuentra bien o mal, o que debe pasar o no. Solamente dice que los 4 candidatos están empatados. Por lo tanto, nadie te puede estar negando eso. Porque si están empatados, están empatados. No hay nada que se le puede estar a favor o en contra. Pero eso es así. Es un hecho, no es una opinión. Por lo tanto, la A y la D las descartamos. ¿Cuál será la tesis entonces, Yo creo chicos, que la E, chicas? profe, ¿o no? ¿Cuál? La E yo creo que Las elecciones francesas son una mala noticia para el continente europeo. No, no, Ángelo. La verdad es que por ahí lo menciona, pero no es la tesis, no es la opinión que el autor está defendiendo. Sí es algo que menciona por ahí, creo que de hecho en el último párrafo lo dice. A ver. No, está más arriba, creo. entonces voy por la B si Aquí, estaba entre la B y la E. aquí. ¿Estaba entre cuáles? Entre la B y la E. Perfecto. Aquí sale lo que sale la alternativa E. En el párrafo 3 dice, el anti-europeísmo galo se refiere a los franceses, ¿no es cierto? El anti-europeísmo francés es una pésima noticia para el continente y muy negativa para España. Por ahí se afirma la alternativa E, pero la verdad es que esa no es la tesis que está defendiendo. En efecto, la correcta sería la alternativa B. Muy bien, Agustín, Ángelo, Fernanda. ¿Qué es lo que dice? Y como yo les decía, generalmente los textos argumentativos parten con la tesis que va a defender y cierran de nuevo con la tesis que va a defender. Entonces, ¿cuál es la opinión que está defendiendo el emisor? El tema polémico es si Francia se queda o no, o si debe quedarse o no dentro de la Unión Europea. Y parte la primera frase al tiro con la tesis y luego empieza a dar los argumentos para defenderla. La Unión Europea es imaginable sin el Reino Unido, pero inviable sin Francia. Por lo tanto, ahí al tiro nos dice cuál es su opinión y que va a defenderla a lo largo del texto. Que la Unión Europea necesita a Francia para ser Unión Europea y que Francia se tiene que quedar dentro de la Unión Europea. Esa es la opinión que defiende a lo largo de todo el texto y por eso dice que es tan preocupante porque 3 de los 4 candidatos se quieren salir de la Unión Europea. Afortunadamente, el que salió fue precisamente Macron, que era el único que
quería quedarse en la Unión Europea. Y cierra el texto en el párrafo 7 con la misma opinión, sintetiza y vuelve a dar la tesis que defiende desde el primer párrafo. Europa necesita a la Francia abierta y europeísta que fue. Por lo tanto, cierra nuevamente con su opinión, con lo que quiere defender, que es precisamente que Francia se quede dentro de la Unión Europea y que no se salga, que sea un país dispuesto a avanzar y no a cerrarse en sí mismo. Si se fijan, como les decía, es muy común que en los textos argumentativos, cuando me quieren convencer de algo, partan con la opinión, luego introducción al tiro, la tesis que voy a defender a lo largo del texto. Enseguida, desarrolla los argumentos que apoyan esa opinión y en la conclusión resume toda su tesis y su argumentación. Cierra como dándole una vuelta, una síntesis de todo lo expuesto. Europa necesita la Francia abierta y europeísta que fue, y sobre todo derrotar al populismo, sea de izquierda o de derecha. Por eso estas elecciones son claves para recuperar un europeísmo convencido. Así que, exacto, la alternativa correcta era la letra B. La continuidad y permanencia de Francia es fundamental para la Unión Europea. Muy, muy parecido a lo que se decía en el primer párrafo. La continuidad y permanencia de Francia es fundamental para la Unión Europea. La Unión Europea es imaginable sin el Reino Unido, pero inviable sin Francia. Por lo tanto, su opinión es que Francia continúe, permanezca en la Unión Europea es fundamental. Es inviable sin Francia la Unión Europea. Hecho. Voy a ver si es que se motiva el profe Cristian. Yo creo que el lunes tampoco voy a poder estar con ustedes, chicos y chicas, lo lamento. A ver si el día lunes podemos partir desde estos ejercicios simplemente para recuperar o sea, para cerrar, para darle un cierre final a la materia de texto argumentativo. De todas maneras, siento que ya lo dominan bastante bien. Desde la próxima clase comenzamos con textos narrativos y vamos a entrar en el mundo de la ficción. Eso, chicos y chicas, se nos acabó la clase. Les agradezco muchísimo la participación, siento que estuvo muy buena, espero que les haya hecho mucho sentido la clase. Qué emoción, veo que a Fernanda le gusta el género narrativo, la verdad es que a mí también me encanta, así que nada, nos queda poca materia, nos quedan pocas clases, el último ensayo y ya estamos terminando el año. Nos quedan básicamente como 7 clases, creo, más o menos, porque también hay un feriado el próximo lunes. Así que nada. Lo otro que sí, antes de que se vayan, por favor, espérenme un segundito, porque hay un link de un formulario que enviaron y que tengo que compartirles a ustedes. Denme un segundito, por favor. Creo que es un formulario súper pequeño que me pidieron que les compartiera, ¿ya? Denme un segundito. No lloremos, sino que celebremos que hemos trabajado bien a lo largo de todo el año. Hemos repasado, hemos ejercitado, no hemos equivocado, hemos aprendido de los errores. No lloremos, sino que alegrémonos del trabajo hecho. Obviamente a no confiarse, a seguir, sobre todo si pueden hacer ensayos estas últimas semanas, es fundamental. Yo les voy a mandar igual, o sea, vamos a hacer un ensayo tanto presencial, que estamos organizando ahora, como online para los que no puedan presencial. Déjenme por favor que les envío el link y terminamos. Un link muy cortito. Docencia Preu, creo que está acá. Ay, no lo encuentro. También está en el Instagram del Preu. Escucha, lo había visto, estoy seguro que lo vi. ¿De qué es el formulario? Creo que precisamente como de cuál es su capacidad, su disponibilidad para ir al ensayo presencial. Ay, espérenme. Quizás me lo mandaron aquí.
Un segundito, por favor. No se vayan, no se vayan. Este sábado... No, ya no lo pillé. Bueno, de todas maneras les pido por favor, chicos y chicas, que busquen en el Instagram del preuniversitario. Se publicó el link que necesitamos que respondan. No estoy seguro de qué, pero por favor, lo buscan en el Instagram del preu y lo responden. Tengo entendido que es muy, muy breve. Así que eso, chicos y chicas. Nada, los quiero mucho a todos y a todas. Gracias por la participación. Estuvo buena la clase. Les agradezco muchísimo. Y nos vemos el lunes o el miércoles si es que no me puedo conectar yo el día lunes. ¿Ya? Eso. Chao, Vale, profe, profe. cuídese, que esté bien. Muchas Te gracias, queremos. Fernanda, Chau, Ángelo, chau. vale por todo. Que tenga buena Steven, tarde. igualmente, Agustín ya se fue, Javi, Aranza. Muchas gracias a todos y a todas. Un gusto y un placer, como siempre. Nos vemos. Chau, chau.